Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a comenzar en esta tarde y vamos a hacer una oración para invocar la presencia del Señor y la dirección del Espíritu Santo. Les habla el pastor Quijano y en esta tarde nos gozamos porque una vez más Dios nos permite enviar este mensaje a través de su Espíritu para la gloria de Dios. Señor y Padre Celestial, te bendecimos, oh Dios, y en esta tarde hermosa, donde, Padre, todo tu pueblo se congrega, mi Dios, de una manera o de otra, para glorificarte al unísono, para exaltar tu nombre, para darte las gracias por todas las cosas que hemos recibido de tu mano. En este momento invoco tu presencia, la dirección de tu Espíritu Santo, para que, oh Dios, sea tu Espíritu quien hable a nuestra vida, sea tu Espíritu quien ponga, Señor, esta semilla en nuestro corazón. Padre, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de Enoc y cómo caminar en la fe. Para eso quiero invitarles, de ser posible, vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11. Me encanta este versículo, versículo 1, mire, vamos a leer el versículo 1 que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y llevando a cabo el versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Para entender un poquito mejor, amados hermanos, el capítulo 11, necesitamos entender el capítulo 10, porque si usted lee en el capítulo 10, que es el contexto, ¿verdad? Es el contexto inmediato de la carta, habla de que la salvación es por la fe, ¿verdad? Eso es lo que dice el capítulo 10. El escritor viene hablando de la salvación, que no es por obra, sino por la fe en Jesucristo. Para los hebreos, amados hermanos, era algo difícil de comprender. ¿Por qué razón? Porque eran personas que conocían la ley. Si la carta hubiera sido para los romanos, hubiera sido un poquito más factible para que ellos entendiesen. Si hubiese sido para nosotros los gentiles, ¿verdad?, hubiese sido más fácil todavía, por la razón de que nosotros no teníamos un fundamento. Los romanos no tenían una ley. Entonces, para los hebreos sí era difícil, porque habían sido gentes que habían sido gobernados y regidos por una ley que les obligaba, que les decía lo que no debían de hacer, pero no les daba la capacidad de hacerlo. O sea, para explicarme un poquito mejor, era como que le dijera a los hebreos: van a ensamblar este aparato o esta máquina, pero no le daban las herramientas.
no quedaban en nada. O como si le dijéramos a alguien, esto no se hace así. Pero si no le decíamos o no le decían cómo se hacía, no sucedía nada. Y eso es lo que la ley venía a hacer con los hebreos. Pero en el capítulo 10, lo que trata es de decirle a los hebreos de que la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Mas sin embargo, el versículo 38 termina diciendo que el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, los desertores, amados hermanos, desagradamos a Dios. Los que se han constituido desertores desagradan a Dios por la razón de que muchas veces los desertores se convierten en apóstatas de la fe en Jesucristo. El capítulo 11 comienza en el versículo 1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recientemente estuve predicando acerca de la fe vana y la fe salvadora. La fe viva y eficaz como la fe muerta. La fe activa como la fe pasiva. Que esta fe pasiva, conforme van viviendo en esa pasividad, se convierte en una fe muerta, hermanos. Mas la Biblia dice y nos habla de esta fe vana. Jesús habló de ello. El apóstol Pablo habló de ello. Vea, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:2 dice: si retenéis el evangelio que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Amados hermanos, démonos cuenta cuando dice creísteis en vano, o sea que no hemos creído, no hemos tenido la fe suficiente para creer en Jesucristo. O sea que debemos, amados hermanos, de examinarnos nosotros si en nosotros verdaderamente existe esa fe que salva. Debemos de examinarnos. O somos detractores. O sea, estamos en contra de lo que el apóstol Pablo dice. Si no creísteis en vano. O sea, de nada sirve. Si la fe que salva no está en nosotros, de nada sirve, hermanos. Por eso el escritor de la carta quiere enseñarnos en esta tarde algunas características que deben de tener las personas que poseen una fe salvadora. Y como primer fundamento en el mensaje de esta tarde, vamos a hablar un poquito acerca de Abel. Dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Usted se preguntará ¿por qué? Déjeme decirle, Dios se agradó de Caín y de su sacrificio porque Abel no presentó una ofrenda de devoción. Abel presentó una ofrenda a Dios de expiación. De alguna manera Dios les había enseñado que para llegarse a Él deberían de presentar una ofrenda de expiación.
sea, para acercarse a Él, para perdón de pecados, tenía que existir una ofrenda de sacrificio. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces decíamos, Dios de alguna manera instruyó a Caín y Abel la manera en que ellos tenían que allegarse a Dios para el perdón de sus pecados. Pero Abel ofreció el sacrificio de un animal. Dios, acordémonos de que cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacrificó a un animal para tapar la vergüenza, para tapar el pecado de Adán y Eva. Dios estipuló que a través de la sangre del sacrificio se cubrían y se perdonaban los pecados. Porque ese es el simbolismo, eso es lo que representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y por mí. Por eso no se puede cambiar el orden que Dios estipuló. Y Caín, porque alguien podrá decir, entonces, ¿Dios hace acepción de personas? Cuando se trata del amor de Dios, Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tratándose de obediencia a Dios, sí, Dios hace acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas únicamente por hacerlo. Como dice el Papa de hoy, Dios nos ama con amor de Padre. Dios nos ama con amor de Padre, pero no es tolerante, no es alcahueta. El amor de Dios no nos permite hacer lo que a Dios no le agrada. No es como nosotros. Nosotros tenemos dos hijos y si uno de los dos hijos desobedece, al cabo le venimos recompensando como si estuviese obedeciendo. ¿Usted se acuerda la semana pasada cuando predicaba acerca y les hablaba acerca de una anécdota? ¿Verdad? Que les hablaba de un niño con el trompito. Ese niño era yo, cuando tenía 7 años. Ese abuelo, éramos 2 nietos, 2 primos. Entonces, nos ponía a estudiar las tablas, del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 30, salteadas. Y nos prometía que el que dijera las tablas, sin equivocarse, lo iba a llevar al cine esa noche. Y teníamos que estudiar. Hubieron veces u ocasiones en que yo me salteaba, se me olvidaba. Yo me quedaba en casa, se iba él con el primo al cine. Pero en ocasiones era yo quien las decía completa y el primo se equivocaba. Mas sin embargo, el primo salía yendo al cine con nosotros. Porque los seres humanos somos así. Los padres muchas veces somos así. Alcahueteamos a nuestros hijos. Pero Dios no es alcahueta. Dios no juzgó, no condenó la ofrenda de Caín únicamente sino por la desobediencia de que estaba cambiando el orden que Dios estipuló. Porque lo que decíamos en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esa es la figura del sacrificio de Cristo. Ya usted sabe de que los pecados no nos son perdonados por María o por San Pedro o por San Pablo, sino únicamente por Jesucristo. Porque Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por Cristo. Ahora,
enseña Abel? Abel nos enseña que para acercarnos a Dios, para el perdón de nuestros pecados, debemos de venir primeramente a Él, creerle a Él en fe, y luego obedecer, o sea, hacer o actuar. Abel creyó a Dios y ofrendó en obediencia. Tristemente, amados hermanos, hoy en día, en el siglo XXI, hay cristianos que se han estancado. Se han estancado en que únicamente el creer les habilita para ser salvos. Mas sin embargo, la Biblia no nos enseña eso. Y ese es el problema. Hace meses predicaba acerca que creer en Jesús es suficiente para ser salvo. Ahora, ¿la fe únicamente es suficiente para ser salvo o hay que hacer algo más? Tenemos que darnos cuenta de esto, amados hermanos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios quiere que le obedezcamos, ¿verdad? Pero como decía, hay cristianos que todavía están arrecostados en que únicamente por una profesión de fe ya entraron al cielo. Pero entonces, amados hermanos, si nosotros no obedecemos lo que Dios quiere que hagamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer esas obras? Tristemente, quienes viven así no se dan cuenta que están pecando porque están en desobediencia con Dios. La primera característica que nos enseña Abel es, que necesitamos conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Dios, hermanos? Tenemos que hacer la diferencia en lo que es saber y conocer. Son dos cosas diferentes. Saber y conocer, porque saber se refiere a algo más. Y usted vea, si leemos en el capítulo 11, si usted lee en el capítulo 11, todos creyeron e hicieron. Todos creyeron y obedecieron. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera una barca, porque esto y esto y esto iba a suceder, Noé le creyó a Dios, creyó en Dios y obedeció. Y así sucesivamente, José, Jacob, Abraham, todos en un paso, en un acto de fe, creyeron, pero obedecieron continuamente. Por lo que, como hijos de Dios, como cristianos que decimos ser, este año, amados hermanos, nuestro lema debe de ser edificar nuestra casa en la roca. Sí, edificar nuestra casa en la roca, que es Cristo. No en la religión, no en los dogmas, no en las tradiciones, no en las costumbres, porque, amados hermanos, déjenme decirle que Jesús nos ha mostrado en los evangelios de que Jesús no aceptaba el tradicionalismo ni la religiosidad. Por eso entraba a las sinagogas en esos días, porque ellos tenían la costumbre de hacer cosas únicamente por ritos. Y Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque esa es una artimaña de Satanás que nos ha estancado para crear en nuestra mente la seguridad de que solamente por la fe usted es salvo.
Entonces no es por la religión, porque son artimañas y nos estamos quedando dormidos y satisfechos a llamarnos cristianos de fe muerta. Porque la fe muerta es la que no nos hace activarnos, nos hace desobedecer a Dios, nos hace transversar el orden que Dios ha dejado. Mas el que tiene fe viva obedece a Dios. Este año, amados hermanos, debemos de escarbar más profundamente para esforzar las columnas y los pilares del fundamento de nuestra vida. Sí. Tenemos que profundizarnos más. Tenemos que escarbar más para reforzar aquellas columnas, aquel cimiento de la vida cristiana nuestra. Vea, acá en La Ceiba había un puente importantísimo, que era la conexión de grandes ciudades hasta San Pedro y otras ciudades. Por descuido se dañó, el río se lo llevó. ¿Por qué por descuido? Porque las aguas son torrenciales. Entonces las autoridades competentes no hicieron inspecciones bajo ese fundamento del puente. Entonces las aguas estaban únicamente fluyendo arena y escarparon el fundamento a tal grado que solamente quedó la columna. Cuando vinieron las tormentas, se quebraron. Por eso decía, por negligencia, por descuido, y por descuido muchos cristianos han desatendido su vida espiritual, descansando en la promesa de que únicamente por la fe usted será salvo. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que hubo un sentir en mí, como lo ha habido en muchos otros predicadores. ¿Por qué tenemos que reforzar nuestra vida espiritual? Porque la pandemia, amados hermanos, que estamos cruzando, porque las adversidades de los tornados aquí en Honduras, esas situaciones adversas han descubierto, han revelado que muchos cristianos no tienen un fundamento fuerte, cementado en la roca. Pues cuando descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon la casa, golpearon la fe, golpearon la convicción, golpearon la confianza de aquellos, se desvanecieron. Su fe se desvaneció. La seguridad que había en Cristo se desvaneció. Por eso es la recomendación del apóstol, de que nosotros necesitamos, amados hermanos, escudriñarnos a nosotros mismos, mirar dentro de nosotros para reforzar el fundamento de la vida cristiana. Hay una parábola en Mateo capítulo 7, versículo 26, de dos hombres que tienen tres cosas en común. Déjeme leérselo rapidito acá. Vea. Versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
A través de estos eventos que estamos viviendo, amados hermanos, muchos cristianos han mostrado que el fundamento de su fe estaba únicamente sentado sobre la arena. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos fundados sobre la roca que es Cristo. Ahora, una cosa, amados hermanos, probablemente el mensaje de este día no va a ser popular, ¿verdad? No va a ser popular, no va a ser aceptado, porque muchas veces nosotros evadimos las responsabilidades que tenemos con Dios. Pero no importa, amados hermanos. ¿Entienden? No importa. No me preocupa. Ya, no me preocupa. Días atrás sí. Y por eso, hace 2 semanas, Dios me amonestó. ¿Por qué? Porque por decirle gracias a una persona porque había escuchado el mensaje. Cuando el Señor me dice, yo no te mandé a congraciarte con nadie, te he mandado a predicar la palabra. ¿Por qué insistes en congraciarte, en ser popular? El que quiera oírte, que te oiga. El que no quiera oírte, que no te oiga. Tú ve y predica. Porque a eso fui llamado, a predicar la palabra. Las predicaciones de los profetas no fueron bien recibidas. ¿Y saben quiénes se ponían en contra? Los religiosos. Los religiosos, los intelectuales de aquel tiempo, no aceptaban el mensaje de los profetas, el mensaje de Jesús. Los religiosos no lo aceptaban. El mensaje de Juan el Bautista. Imagínense qué sería de nosotros que Pablo o Juan el Bautista vivieran hoy. ¿Qué clase de mensaje podríamos recibir? ¿Y cuántos tendríamos que temblar? Pero ahora, muchas veces, no digo usted que me está viendo, otros que quieren que el mensaje vaya con paños tibios para que no le saque la escarcha que traen en su cuerpo. Y eso es lo que Dios me hizo sentir, que Dios no me ha llamado para venir a congraciarme, a quedar bien con usted. Por eso ahora le digo yo, si no me ve o no escucha el mensaje, no me importa. No me interesa. Porque siempre habrá alguien que Dios va a enviar para que lo vea y lo escuche. Y esa es la verdad. Efesios 2, capítulo 8, versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aquí se recuestan muchos cristianos por fe. Mas sin embargo, la fe es únicamente, déjeme explicarle, como cuando usted va vamos a decir, de La Ceiba a Tegucigalpa. ¿Qué medio de transporte va a usar para llegar? O cuando va a ir de Lancaster o de alguna otra ciudad de Sun Valley, va a llegar a Los Ángeles. ¿Qué transporte va a usar? ¿Qué medio va a usar? ¿Se va a ir en bus, se va a ir en carro, se va a ir en tren, se va a ir en bicicleta, se va a ir? Ese es por medio de la fe. Para llegar nosotros a la salvación tenemos que usar el medio que es la fe.
Pero dice, no por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de aquellos que hacen obras, que tienen muchas cosas que dar, o tienen lástima por las personas, o caridad, o lo que sea. Pero si no tienen a Cristo en su corazón, ninguna de esas obras que hagan van a tener efecto ante los ojos de Dios. A eso se está refiriendo. No descanse usted en que únicamente porque un día levantó la mano, usted ya tiene la salvación en su mano. No, hermanos. En otras palabras, vea que en el capítulo 2, versículo 10 de Efesios, aquí viene algo. ¿Por qué? Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted y yo hemos sido plantados en esta tierra para hacer buenas obras para la gloria de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, para que las practiquemos, para que las hagamos, amados hermanos. Salga de su silla, salga del confort, porque Satanás le está minando la mente y le está haciendo un cristiano conformista de creer en algo que no existe. En otras palabras, después de recibir a Cristo, nosotros debemos de actuar por fe. Debemos de hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque las obras son el complemento de la fe. Mas dice la Biblia, mas ¿quieres saber, hombre vano? Santiago 2:19. Mas ¿quieres saber, hombre vano? ¿Sabe qué es lo que significa vano? Significa vanidad, significa hombre inútil, significa hombre vacío, significa hombre sin sentido, significa hombre necio. Y como estamos hablando a cristiano, entonces debería de ser cristiano inútil, cristiano necio, cristiano vacío, cristiano sin sentido. Esa es la respuesta. Que la fe sin obras, vea, es muerta. ¿Se da cuenta? La fe sin obras es muerta. Y el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mire qué difícil. Es para que reaccionemos, amados hermanos, porque les digo, de acuerdo a las circunstancias que hemos vivido, muchos cristianos se han acomodado, se han conformado. Yo soy salvo. Pero ¿dónde están las obras que tenemos que hacer por aquellos que necesitan salvación? Eso es lo que aprendemos de parte de Abel, que hay que ir a Dios por la fe. Y esa fe nos va a hacer obedecer lo que Dios quiere, como Dios quiere y cuando Dios quiere. Génesis 5, 22 a 24 nos habla de Enoc. Nos muestra otras dos características que van a ser el complemento de la característica de Abel. Dice la palabra de que Enoc caminó con Dios. Y estas características, amados hermanos, deben de hacernos pensar a nosotros. O sea, ver en nosotros si están en nosotros estas características, y si no, en este año debemos de comprometernos con Dios a tenerlas y caminar con ellas, porque a la medida que nosotros ejercitemos estas obras, nuestra convicción va a estar segura. Nuestra fe salvadora va a existir y vamos a caminar con ella con templanza.
Que cuando venga la destrucción, cuando venga la soledad, cuando vengan las enfermedades, usted va a estar dispuesto aún a morir, porque sabrá de que hay seguridad, que la vida suya está escondida en Dios. Entonces, la otra característica, ¿qué es conocer a Dios? ¿Usted conoce a Dios? ¿Se ha puesto a pensar verdaderamente, conoce usted a Dios? Como decía, tenemos que diferenciar, porque conocer es diferente a saber. Saber es cuando usted requiere o recibe información de algo o de alguien. Usted sabe el nombre de tal hermano o de fulana, dónde nació, cuándo nació, en qué trabaja. Ese es saber. Pero conocer es diferente. Usted sabe que Dios existe. ¿Pero conoce usted a Dios? En Mateo 15 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Significa que el saber no es suficiente para conocer a Dios. Porque el saber de Dios es teórico. Es teórico. Pero Dios quiere que le conozcamos, y para conocerle tenemos que ir profundamente a tener una relación con Jesucristo. Los israelitas sabían que Dios existía, pero lo abandonaban cada vez que se le daba la gana. O sea, sabían, pero no conocían a Dios. ¿Conocemos usted y yo a Dios? Vea lo que dice el diccionario Vine. Nos define la palabra conocer. En el Antiguo Testamento habla acerca de la relación que es un ginosco, que traducido va a la relación de un hombre con una mujer. O sea, en otras palabras, tenemos que tener una relación con Dios íntima, una relación unificada con Dios. Job dijo: de oídas te había oído. Job había escuchado, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sabía, tenía conocimiento, pero hasta ese momento lo conoce. Vea cuán importante, porque conocer a Dios conlleva dedicar cada día de su vida para conocerlo de tal manera íntegra, no superficial. Ir a la iglesia, amados hermanos, ir a la congregación que usted va, leer la palabra, participar, ofrendar, eso no es conocer a Dios. Saber de Dios no es suficiente para conocerle. Hay muchos estudiosos que saben de Dios, pero no le conocen. Y el Señor quiere una estrecha intimidad, una estrecha relación con aquellos que tienen una fe salvadora. Las experiencias emocionales, muchos se confunden, que creen que porque tiemblan, se les eriza el cuero, ya ese es conocido. No, ese no, porque muchas veces Satanás se entrelaza entre esas emociones que tenemos los seres humanos y confunde. El Salmo 119:2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios
y con todo el corazón lo buscan. Dichosos los que cuidan su manera de vivir, su manera de hablar, su conducta, y que el anhelo de su corazón es buscar el consejo y la enseñanza. ¿Cuánto medita usted en la palabra de Dios? Para tener una fe que salva, debe de aprender a obedecer, hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no a su criterio. La tercera cosa, caminar con Dios. Para entender esta fraseología, debemos de pensar, cuando usted tiene un amigo o una joven tiene una amiga y se van a las tiendas, se van al mall, ¿cómo se comunican una con la otra? Son dos amigos, van platicando de todo, y si hay entre las pláticas hay alguna tristeza, uno llora con la otra y luego se esperan, van en la misma dirección, caminan en la misma dirección, se espera una con la otra para que no se pierda o para estar pendiente de la otra. Es una relación. Caminar uno con una amistad. Ahora, caminar con Dios. Usted se acuerda ahí en la Biblia cuando dice de que Dios se paseaba en el huerto juntamente con Adán. Platicaban y Adán, imagínese usted, visualice usted. Dios le decía, ¿ya viste, Adán, aquellas anonas tan rosaditas que están, tan ricas para comer? ¿Ya viste, Adán, esto? ¿Ya viste el riachuelo? ¿Ya viste el árbol aquel? Ya, una comunicación íntima. Es esa la comunicación que Dios quiere que usted y yo tengamos con Él. Tenemos que salir de la religiosidad, tenemos que salir del fanatismo. Dios es práctico y Dios quiere tener una comunión con nosotros, pero no podemos, porque Enoc, hasta los 65 años, él enderezó su vida, arregló su vida con Dios. O sea que nosotros debemos, amados hermanos, de tomar en cuenta esto. Debemos de salir de ese patrón. Si es que alguno lo hace, de que todo el día y van acumulando los pecados en una bolsa hasta al final del día, si es que ora en la noche antes de dormir, si es que entrega el día a su Señor, entonces es más cómodo decirle, Padre, te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, que perdones mis pecados. Y todos los pecados están dentro de una bolsa, y algunos de ellos que ni los recuerda. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Dios en ese transcurso del día que nosotros no hemos arreglado nuestra cuenta con Él? Dios no está con nosotros en ese momento, Dios no está caminando con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, que es el Espíritu que nos redarguye y nos dice, oye, cometiste su error. Eso es todo. Pero de ahí nosotros somos los que, por fe y en obediencia, decimos en ese momento, Padre, perdóname, acabo de cometer este error, acabo de decir esta palabra. Padre, perdóname, porque ahorita entraron pensamientos inicuos en mí. Constantemente, porque constantemente es la caminata que nosotros debemos de tener con Dios. ¿Se acuerda? Cuando Adán pecó, Dios caminaba con él. Pero ¿qué pasó cuando pecó? Hubo una separación. Y por mucho que Dios amara a Adán, hubo una separación, el pecado. Nosotros también, amados hermanos, debemos de actuar en el momento en que nosotros cometemos el error. Y no me diga que no sabe, que no se da cuenta. Para que usted vea que hasta las mejores familias se dan. Anoche, estaba estudiando todavía el mensaje.
Vi la computadora apagada, vi el printing apagado y todo bien, cheque. ¿Y qué pasó? Apago la luz y voy a salir y a cerrar la puerta con la otra mano. Cuando en ese momentito el Espíritu de Dios me dice, ¿ya oraste? Así, ¿ok? Así. Porque cada vez que termino de estudiar, oro, entrego mi día. Pero ayer el Espíritu de Dios me dice, ¿ya oraste? En ese momentito abrí la puerta, prendí la luz y vamos a arrodillarnos a entregar el día. No esperemos, amados hermanos, a que el día trascienda, a que el día se termine. No, cada vez que el Espíritu Santo le deja saber que cometió un error en ese momento. No le digo que si usted está trabajando, no le digo que usted vaya y se arrodille. No, allí, en ese momentito, allí, Padre, perdóname, Señor, falté. Allí. Y la continuidad de Dios con usted. Y luego tropieza y se le cruzó una mala palabra. Allí en ese momentito, antes de que Dios haga esto, allí en ese momentito, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Y ahí, ese es caminar con Dios. Reconocer nuestros pecados ante Dios, sabiendo de que a través de la sangre de Cristo vamos a ser perdonados. Pero lo que Dios quiere, amados hermanos, es andar con nosotros. Estar de acuerdo con nosotros. ¿Está de acuerdo Dios con todo lo que usted hace? ¿Con todo lo que usted piensa? ¿Con todo lo que usted dice? Y la palabra nos enseña. 2 Corintios 6:14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Por eso es importante, amados hermanos, que nos pongamos a cuentas con Dios. Porque Amós capítulo 3 versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Para que Dios camine con nosotros, o usted caminar con Dios, Dios tiene que estar de acuerdo con usted y conmigo. Pero si hay algo que a Dios no le agrada, Dios no va a caminar con nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es importante tener esa reacción? Cada momento que usted le falla a Dios, pedirle perdón a Dios. Con esto termino. Son tres características, amados hermanos. Son tres características. Presentarnos a Dios por fe y luego obedecer lo que Dios quiere. Conocer a Dios y caminar con Dios. Si estas tres características están en usted, usted debe de estar seguro de que la fe que lleva a la salvación está dentro de usted. Pero recuerde, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Dios quiere ser nuestro compañero, nuestro amigo fiel. Ahora, ¿cuán fiel le vamos a ser usted y yo a Dios? Padre Santo, tu palabra ha sido dada, Señor. Permite que tu Espíritu Santo la administre en cada corazón. En aquellos, oh Dios, que tú pusiste el querer como el hacer para que lo escucharan. Bendícelos, mi Dios. Y gracias por los que tú elegiste para escuchar el mensaje. Padre, en este momento te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu hija había sido declarada con cáncer y sus días estaban contados. Pero la persistencia, oh Dios, de muchos que estuvimos intercediendo por ella y orando por ella, tú la levantaste el día de antier, glorificándote, Señor, en ella, donde muestran los médicos
que todo ya acabó. La gloria sea para ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Por los que han estado enfermos, oh Dios, gracias porque tu manifestación ha sido real. Están renaciendo, por decirlo así, porque tú estás haciendo la obra y tú la vas a completar. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, los que están por el internet como los que se congregan. Guárdalos, oh Dios, que tengan una semana de victoria, pero sobre todo, Padre, que no nos olvidemos que la fe sin obras es muerta. Reprende todo espíritu de Satanás que inutilice, Señor, a cada uno de aquellos hijos que están creyendo que solamente porque levantaron la mano un día ya son salvos. Mientras aquellos, oh Dios, que tú nos has escogido para levantarlos, están olvidados porque no queremos hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a recapacitar. Gracias te doy en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo.